Hola, buenas noches a todos. Por favor, solo para confirmar si está todo bien. Todo bien, te escuchamos, James. Muy bien. Buenas noches a todos. Yo soy Denis Palomino. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un gran reto poder dar una pequeña charla en este evento tan importante, ¿no? Me gustaría un poco tenerles frente, ¿no? En la clase o en el taller para poder preguntarles cuántos de nosotros estamos familiarizados con esta imagen. Que yo no sé si se puede ver por ahí. Creo que están enfocando allá a nuestros alumnos y alumnas. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto este aparatito? ¿Sí? Nos suena de algo, ¿no? Y no solamente de las películas o series antiguas, ¿no? Honestamente no sé cuál será el ratio, estoy pensando en un 20, 30% quizá, pero bueno, si pasamos al bando de los profesores y las profesoras, pienso que el ratio es mucho mayor, ¿no? Yo pienso que el 100% hemos conocido estos aparatos y pues hemos echado la tarde haciendo cosas con él, ¿no? Eh, lo que me interesaba de estos aparatos era el texto predictivo, que en su momento fue toda una novedad, ¿no? Que tú intentabas decir algo y con solo un par de letras, pues el aparato te decía cuál era la palabra, ¿no? La más frecuente según la información que habías ingresado o la palabra que has usado, digamos, en los últimos chats. El texto predictivo lo utilizamos también a día de hoy en los smartphones, ¿no? Y en cualquier otra plataforma que pueda procesar nuestra información para darnos una experiencia personalizada. Entonces, la idea de comenzar la charla hablando de esto era para conectarlo con algo que está un poco de moda, ¿no? Y que todos y todas conocemos. Utilizamos plataformas de series, ¿no? De distintas marcas y empresas y tenemos pues un rango de elección que en cierta medida es ilimitado, pero que se va acotando dependiendo de cuáles son nuestros intereses. Esto que es conocido por Morozov como las burbujas de filtro, ¿no? O la mentira algorítmica, se transforma en un modo de hacer, que de hecho está marcando la pauta y que ahora que estamos inmersos en la virtualidad, pues es mucho más evidente, ¿no? O en algunos casos, pues está como muy soterrado. Es algo muy sutil, que en muchos casos nosotros no queremos aceptar, ¿no? Queremos construirnos un ideal de que realmente tomamos decisiones completamente libres, cuando no es tan cierto. Es decir, tenemos un margen muy pequeñito, ¿no? Estas burbujas de filtro, como las conoce Elizabeth Parisien, nos habla de cómo la información está marcando la pauta y cómo nosotros estamos como relegando cierta libertad, ¿no? A favor de grandes economías o de grandes empresas. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto, chicos, chicas, colegas, con el tema de la arquitectura? Es más una búsqueda personal que creo que la mayoría de nosotros hemos pasado, y es que acabamos la carrera, queremos hacer la tesis, la famosa tesis, y nos ponemos a pensar, ¿no? De la mano de nuestros profesores y profesoras, si realmente el proyecto arquitectónico es un medio para crear conocimiento, o si hacer proyecto arquitectónico es investigar. Obviamente las facultades y las escuelas de arquitectura dirán que sí, a ojos cerrados, porque tenemos que defender lo nuestro, obviamente, ¿no? Y otras disciplinas, ¿no? O otros profesionales dirán que no, que el proyecto arquitectónico es más una muestra de empirismo facultativo que de búsqueda científica. Entonces, hace unos cuantos años yo me encontré pues con esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? He acabado la facultad, hago un proyecto y digo, bueno, ven más caro, le pongo en un formato como tesis y bueno, saco el título y está todo tranquilo, ¿no? Pero claro, como bien lo comentaba el profesor de ese momento, en muchos casos las ideas que nosotros, digamos, conformamos y le damos fuerza a lo largo del tiempo, tiene que ver con nuestra formación. Entonces, yo tuve un montón de profesores que habían trabajado con Josep María Montañola, que es como uno de los pioneros en el ámbito español o catalán de, digamos, de la arquitecturología, ¿no? Es decir, intentar vestir a la arquitectura de ciertos rasgos científicos. Obviamente, desde un enfoque fenomenológico, no de las ciencias duras, ¿no? Ni de los cálculos. Y de la mano de Montañola yo conocí a un señor, bueno, no lo conocí físicamente, sino su diario,
se llama Jonah Friedman, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y que escribe pues un librito, ¿no? Casi casi un manual, que nos habla de una arquitectura científica. Entonces la duda que incluso a día de hoy, digamos, a mí me embarga, es el tema de si la arquitectura puede ser ciencia, si realmente podemos buscar ese conocimiento universal, ¿no? Y bueno, echo de menos estar, digamos, frente, ¿no? al auditorio para preguntar cuántos de nosotros pensamos que la arquitectura bajo ninguna circunstancia va a ser una ciencia. Y si en algún momento nosotros nos hemos, digamos, nos hemos visto envueltos en esos debates densos sobre si arte, técnica, disciplina, o como se hablaba en los bloques de la mañana, arquitectura versus construcción. Yo pienso que a estas alturas del partido, ¿no? O sea, con lo que nos ha pasado, ya habiendo superado, entre comillas, una pandemia, yo pienso que ese tipo de debates, digamos, son poco más o poco menos que infructuosos. Es decir, que no nos conducen a nada. Lo que tenemos que buscar, desde mi perspectiva, y luego, si desean, lo conversamos, es romper las fronteras disciplinarias. Por eso la presentación se llama también fronteras. En este caso, fronteras algorítmicas, ¿sí? Porque según lo comentan pues, muchos autores, entre ellas Spivak, lo que caracteriza quizá al pensamiento, pongámosle así la etiqueta occidental, es una suerte de fanatismo por las cosas. En este caso, una violencia epistémica, que básicamente nos dice qué es lo que hay que decir y bajo qué preceptos, ¿no? Por eso es que Spivak nos habla de si el subalterno puede hablar o puede decir cosas y en qué condiciones de posibilidad las puede decir. Y en este caso, como que tenemos una frontera disciplinar muy fuerte, ¿no? La mayoría de nosotros pensamos que la arquitectura está más emparentada con las artes, con la belleza, con la reflexión, con la filosofía, que con las ciencias duras, ¿no? O con los cálculos. Y claro, esto nos suena a nosotros contradictorio, porque por un lado decimos, oye, la arquitectura se siente, se expresa, luego utilizamos un montón de paquetes informáticos para hacer cosas, para representarlas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Obviamente la idea no es polarizar el debate y decir la arquitectura es arte o ciencia y quienes están a favor pues se vienen conmigo y el resto no, sino por lo menos abrir un pequeño debate y a ver en qué medida podemos incluir ciertos saltos disciplinares en nuestro quehacer arquitectónico, en nuestras reflexiones sobre el espacio. En pantalla tenemos un montón de referencias y autores que de momento no hace falta mencionarlos a todos, excepto a Max Bench, que es un filósofo matemático que en los años 70, obviamente, el siglo pasado, nos hablaba de la condición, digamos, probabilística que tienen las cosas bellas. Él analizaba, digamos, un elemento, ¿no? Con ciertas capas, ¿no? Y con cierta reflexión sobre la belleza, se da cuenta que existe como un patrón, ¿no? Que nosotros si nos pusiéramos a reflexionar sobre ello, podríamos encontrar el patrón que repiten estos elementos bellos. Es decir, que podríamos, digamos, descubrir el algoritmo que está detrás o el axioma que está detrás de esos elementos bellos, un poco en la línea de la reflexión tipológica, ¿no? O en la línea de esos hechos que se salen un poco de la regla, pero que a la larga pueden conformar un antiestilo en sí mismo, ¿no? Básicamente estos autores nos piden, ¿no? Y nos proponen poder incluir el tema matemático en las reflexiones sobre espacio, sobre belleza o sobre relaciones de proximidad, cercanía, entre otros. Y claro, todo este movimiento se conoce como el movimiento de la estética de la información, ¿no? Que yo sé que no es la traducción exacta, pero es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Este señor es Jonah Friedman. En los años 60, 70, pues hacía un montón de cosas. Se le conoce más por sus propuestas de ciudades espaciales, que eran estas estructuras que estaban por encima de la ciudad establecida, que era pues casi casi un juego matemático, ¿no? Era un campo matemático donde las relaciones se iban construyendo de a pocos y donde existía cierto grado de aleatoriedad, si es que cabe el término. Pero claro, como nosotros tenemos cierta formación o deformación disciplinar, nos quedamos con la parte gráfica, nos quedamos con el volumen, nos quedamos con la forma,
y no nos quedamos con, digamos, el proceso que está detrás. Y de hecho, y bueno, algo que no hice es disculparme por las cosas que voy a decir, porque a veces tendemos a tomarlas como una cuestión personal, ¿no? Claro, nos quedamos con la forma, ¿no? Pero no nos quedamos con el proceso o incluso con el método, que curiosamente es el título de esta serie de charlas, que está detrás de un objeto construido. Esto obviamente desde la reflexión del espacio trajo en los años 80 un montón de ideas, ¿no? Sobre cómo podríamos construir relaciones algorítmicas entre las cosas. Podríamos citar a Hillary Hanson con su texto famoso, ¿no? De la lógica social del espacio. Dicho sea de paso, Hillary Hanson luego propone el método del Space Syntax, que hace una serie de cálculos para poder predecir, ¿no?, la afluencia de personas sobre espacios urbanos concretos dependiendo de las cualidades previas que estás teniendo. Y eso obviamente se hacía en base a axiomas, se hacían en base a cálculos. Y claro, a estas alturas nosotros estaremos un poco escépticos sobre si realmente se puede o no, pero medios pues, tenemos a montones. Tenemos un montón de información. A día de hoy trabajar con datos es relativamente sencillo. Incluso el programar, ¿no?, que hasta hace unos cuantos años era como muy difícil, ahora se está haciendo casi de uso común, incluso en algunas escuelas se está convirtiendo en parte de nuestra formación, ¿no?, como futuros arquitectos. Referentes los estamos viendo en pantalla. Estos son dos trabajos de Jonah Friedman. Hace una arquitectura científica y el Flat Writer, que era básicamente un prototipo, ¿no?, un software de la época que era capaz de diseñar un plano de planta. Es decir, nosotros le ingresábamos información, apretábamos el botoncito Enter y teníamos una serie de opciones de cómo podríamos distribuir nuestros espacios en función a lo que nosotros estábamos pidiendo. Yo sé que muchos de nosotros, ¿no?, estaríamos rasgándonos las vestiduras y diríamos, ¿cómo es posible? Las máquinas dominan al hombre. Pero eso lo hacemos en el día a día, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer, yo que sé, diseño avanzado y utilizamos un programa para poder calcular el asoleamiento, ¿no?, o los materiales, y tomamos decisiones en función a cierto tipo de cálculos, lo cual pienso que podría funcionar de cierto modo, ¿no? Y claro, yo lo estoy planteando de una manera como muy exagerada, porque quiero un poquito animar el debate, pero también poner en claro que esto no es una cuestión de bandos, ¿no? O sea, simplemente son métodos, son acercamientos que bien podrían convivir, ¿no? Es decir, la visión de la arquitectura casi como un hecho artesanal, ¿no?, que se hace uno a uno, que se hace a mano, que se va moldeando, frente a la arquitectura masiva, que puede tener pues ciertos grados de complejidad. Otro referente, La ciudad no es un árbol, ¿no?, que es todo un manifiesto más sobre espacio urbano y sobre los modos de hacer ciudad en el siglo XX que arquitectónico propiamente dicho, ¿no? Aquí lo interesante es que Christopher Alexander, al igual que Nicolás Salíngaros, nos plantea una visión topológica del espacio. La topología, en términos muy sencillos, sería como la relación entre las cosas. Ejemplos quizá más recientes, bueno, recientes entre comillas, ¿no? MetaCity o Data Town, de 1999, que, digamos, plantea un poco estas inquietudes sobre la información, sobre los datos, cómo podrían convertirse en recursos para intervenir espacios quizá a gran escala. El debate de fondo, antes de pasar a la parte práctica, y pienso que me queda poco tiempo, es el empirismo facultativo, que no es un término mío, ya me gustaría, ¿no? Es de Alfonso Cerdá, el mismo que hace el plan de Sánchez para Barcelona. Él decía que las personas que pensaban el espacio, bueno, él lo dice, la arquitectura o la ciudad, eran empiristas facultativos, eran personas que hacían cosas que iban ensayando y corrigiendo sus propios errores. Y claro, la ciencia, ¿no?, la ciencia de la época, muy positivista, en ese entonces no aceptaba, digamos, ese grado quizá de irresponsabilidad, ¿no?, o de soltura, mediante la cual alguien que proyectaba el espacio con tanta carga social era capaz de decir, uy, me equivoqué, a la siguiente lo hago mejor, ¿no? Ese era el empirismo facultativo, que de hecho Ildefonso Cerda lo reconocía como una de las taras académicas que hemos heredado los y las arquitectas
de la Escuela de Bellas Artes, que de hecho estamos muy emparentados, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar la parte teórica y pasar a la práctica, yo no lo pronuncio bien, ¿sí? Pero es Paul Feyerabend, ¿no? Yo le digo Feyerabend, ¿no? Para no hacer muchos líos. Él escribe, bueno, varias cosas. Es uno de los filósofos que a mí me gusta llamar filósofos vitalistas, ¿no? Hijo, digamos, partícipe o coautor de Mayo del 68 en París. Él escribe un libro, ¿no? Casi que es un manifiesto que se llama Contra el método, y que básicamente funda, ¿no?, las bases de un pensamiento, digamos, anti o contracientífico, donde la ciencia se entendía como una institución que podía crear ciertos niveles de consenso. Pero claro, como eran personas las que hacían el consenso, pues dejaba como muchos cabos sueltos. Como este señor era muy libertario, ¿no?, muy anarco, por así decirlo, él decía, no, los métodos no sirven, la ciencia es un conjunto de epistemes que son construidos y tenemos que abrir, digamos, las fronteras y tenemos que pensar en, digamos, en otros términos, en términos de libertad, en términos de exuberancia. Obviamente sus ideas muy válidas, muy respetables, pero ya les digo, o sea, tienen como, digamos, cierto veneno, porque en cierta medida nos hacen desconfiar de ciertos procesos lógicos, nos hacen desconfiar de la propia razón, aunque en ese entonces estemos hablando de la razón instrumental, ¿no? Esa suerte de abstracción de conocimiento que se materializaba en un Estado, ¿no? O como diría Foucault, en la gubernamentalidad. Y bueno, hay muchos pensadores que son posteriores y que hablan un poco de este tema, ¿no? Y cómo la ciencia se ha quedado corta y no ha logrado explicar ciertas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Destruir la ciencia, porque no nos está ayudando y porque lo único que hace es consolidar una visión del mundo que puede ser como muy regular y muy homogénea. Entonces, a día de hoy, nosotros, los y las arquitectas, pues somos muy eso, ¿no? Muy libertarios y decimos, no, es que el cálculo no me sirve, ¿no? Tengo que ver la sensibilidad del no sé qué. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda también, ¿no? Y bueno, esa es un poco la propuesta que yo vengo a explicarles a partir de ahora. Dejamos la parte teórica y vamos a cosas como mucho más tangibles, entre comillas, ¿no? Este es un pequeño ejercicio en base a datos reales en la ciudad de Tacna, donde se hicieron una serie de encuestas muy rapiditas para caracterizar a la población de un sector urbano determinado. Tenemos la distribución de manzanas, ponemos una serie de puntos, cada punto era una encuesta en mención. Luego lo que se hace usualmente cuando trabajamos con información geográfica es, pongámoslo así, cuadricular, ¿no? Construir una matriz, domesticar el espacio, como decía el profesor hace un momento, ¿no? Entonces, seccionamos el espacio para poder construir ciertas, digamos, celdas de información, ¿no? Campos matemáticos donde nosotros podamos jugar con cierta información. Obviamente tenemos que codificarla, tenemos que darle un nombre específico y transformar este valor a una especie de categoría que luego nosotros podamos utilizar para hacer ciertos cálculos. En pantalla tenemos la información de cada una de las encuestas, obviamente muy reducida solo para que se note, ¿no? Se eligieron, digamos, una serie de categorías que obviamente tenían que ver con condiciones, por así decirlo, ¿no? Y no necesariamente con números, porque obviamente, digamos, los números solo nos van a dar dos tipos de relaciones, las lineales y las no lineales. Y básicamente nos dice si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Pero claro, cuando enriquecemos este campo de información y le ponemos datos que aparentemente no tienen nada que ver unos con otros, vemos cómo los límites se abren quizá un poquito más, ¿no? Se preguntó sobre el género, sobre la condición laboral, sobre los gustos, el cine, música, deporte, literatura, moda, videojuegos, e incluso nos animamos a poder, digamos, preguntar el número de horas al día que uno emplea en redes sociales, solo para poder caracterizar a las personas que ocupan el espacio. Este espacio convertido en un campo matemático, por así decirlo. Estos fueron los algoritmos que se utilizaron
tenemos el SVM, Naive-Bayes, que es el algoritmo que se utiliza en plataformas como Netflix o como YouTube, las redes neuronales y los bosques aleatorios. Utilizamos una plataforma que se llama Orange Data Mining, que nos ayuda pues, a procesar esta información de manera bastante rápida y accesible. Y lo más interesante es que estos algoritmos que nosotros utilizamos son algoritmos que generan iteraciones, es decir, que hacen los cálculos y luego vuelven tras sus pasos para ver si es que hay forma de perfeccionarlos. Entonces, mientras más iteraciones tenemos, más fiabilidad tiene el algoritmo, o tienen los cálculos. Como estábamos trabajando con una serie de 5 algoritmos, existía la posibilidad de poder elegir cuál tenía el mejor rendimiento y en función a él tomar ciertas decisiones. Tenemos el espacio convertido en un campo matemático, tenemos una serie de información categórica, no numérica, y ahora podemos comenzar a no convertir, sino a construir ciertas hipótesis. La hipótesis 1, una bastante sencilla, con una sola categoría, era preguntarnos, ¿no?, el grado de probabilidad o las posibilidades de que existan personas entre 25 y 30 años. Tenemos el reflejo, ¿no?, este campo matemático que nos dice, en una escala de colores, cuáles son los lugares donde es más probable encontrar a estas personas, ¿no? Hipótesis 2, dos categorías, femenino y rugby, es decir, las mujeres que gustan, ¿no?, que tienen cierta afición por el rugby. Lo mismo, tenemos una serie de información y según la escala de colores que tiene detrás una serie de datos, nosotros podemos ver cuáles son los espacios más potenciales. Hipótesis 3, quienes trabajan, quienes gustan, ¿no?, del street style y quienes juegan pues, videojuegos tipo arcade, ¿no? Tenemos nuevamente nuestro campo matemático y una serie de reflexiones y correlaciones que tiene el espacio 1. Esto nos puede ayudar a crear ciertos mapas, ¿no?, de calor para luego poder tomar decisiones sobre el espacio, obviamente a una escala urbana. Y ya para finalizar, como yo provengo, digamos, del campo del urbanismo, yo pienso más en escalas muy grandes, ¿no? Y digamos, esto no significa que nosotros tengamos que ceder demasiado frente a las máquinas o que estemos frente, digamos, a un mundo post-apocalíptico en el cual las máquinas se rebelen en contra de nosotros. Todo lo contrario, es algo que utilizamos día a día y que pueden fortalecer nuestros procesos, esa caja negra que nosotros utilizamos casi siempre en el tema de proyecto para poder sincerar un poco la información y sobre todo tomar decisiones con cierto tiempo. Aparte que todos estamos familiarizados con los algoritmos, tal cual lo vemos en la imagen en pantalla. Eso es todo. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Bastante interesante y didáctica también tu presentación. Tenemos algunas preguntas para ti del público. Una de ellas sería, bueno, es bastante provocadora, sería pocos son los proyectistas con un amplio bagaje teórico que además puedan ser capaces de usar este tipo de tecnología como herramienta de diseño. ¿Cuál consideras tú que son los alcances de esta metodología de aproximación al lugar? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Jonah Friedman o Alexander, como nos estás comentando. ¿Cuáles serían los alcances de esto y cuáles serían también cuáles son los alcances básicamente en relación a nuestro contexto, ¿no? Porque tú comienzas, la charla lleva de nombre texto, espacio, entonces es interesante comenzar a pensar este puente con el contexto. Muy bien. Bueno, lo que yo conozco de Jonah Friedman, que les comentaba que es casi un manual, ¿no? Es como un manual de cálculos matemáticos. Él trabaja con una serie de matrices y básicamente lo que nos pide es que una estructura espacial de gran escala debería tener la mayor cantidad de, digamos, grados de libertad. Estos grados de libertad, digamos, interpretados por Christopher Alexander,
serían, digamos, las conexiones, las famosas semitramos. Estas estructuras que permiten las interrelaciones de manera, digamos, mucho más abierta, en contraste con las estructuras muy jerárquicas. Actualmente son dependientes, que a la larga son como muy vulnerables. Esto obviamente aplicado a la escala urbana, siempre, ¿no? Y no sé, digamos, esta podría ser como una línea de investigación. Quizá estas posturas algorítmicas se enfocan quizá en la escala macro, ¿no? O sea, sectores urbanos o ciudades enteras. Y en muy pocas ocasiones se pueden, digamos, adaptar, o se han intentado adaptar al tema espacio, quizá al espacio arquitectónico. Pero visto lo visto, y tal cual, y he estado viendo un poco el tema de los algoritmos, quizá tenemos, yo qué sé, un programa arquitectónico, ¿no? Un proyecto bastante grande y ambicioso, yo que es un aeropuerto, ¿no? O un hospital. Y podríamos utilizar estos algoritmos en función de las categorías que hemos identificado para que nos den una pauta, ¿no? De cuáles serían estas relaciones, cómo nosotros podríamos organizar los espacios. Obviamente, eso no va a definir la forma final, pero nos va a dar una buena pauta, ¿no? Para poder organizar los espacios a nivel de clústeres funcionales y para poder quizá minimizar el tema de recorridos y para generar pues cierta sucesión quizá lúdica o interesante, ¿no? Y otro de los ejemplos que yo también estaba pensando, digamos, para aplicarlo al tema de arquitectura, podría ser las tiendas, ¿no? Tipo retail o las grandes superficies comerciales, ¿no? Tenemos un grupo de personas que recorren el espacio, tienen una cierta secuencia, ciertos intereses. Entonces, esa información nosotros la podríamos procesar para poder hacer un recorrido mucho más eficiente en función de los intereses que hemos descubierto en el público objetivo. De tal modo que el colocar los anaqueles con ciertos productos o ubicar las tiendas siguiendo cierta secuencia no sean cuestiones facultativas de que me gustó y lo puse porque sí, sino porque había una serie de datos que avalaban esta toma de decisiones. Obviamente no vamos a llegar al caso de la imagen, ¿no? De las máquinas dominando a los hombres, pero igual nos pueden dar una mano, ¿no? De que vivimos en un mundo hiperconectado, dependemos del teléfono celular, del smartphone, pues habrá que darle, como decía hace un momento, el beneficio de la duda, ¿no? A los algoritmos y a los cálculos. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Sí, sí, ha dado pie a una última pregunta y sería quizás en relación a lo que estás comentando. ¿Hasta qué punto podría ser aplicado en Perú ese tipo de metodología, este tipo de herramienta, teniendo en cuenta la cantidad de población no digitalizada, que incluso más de 4 millones viven a 3.500 sobre el nivel del mar, sin ningún medio de comunicación? Perfecto. Yo lo pienso, digamos, yo pienso que es más que un tema de conectividad, es un tema de información. Incluso saliendo a campo y tomando datos de la manera tradicional, a mano y luego pasándola a una base de datos sencilla, tipo Excel, pues podríamos hacer este tipo de ejercicios. O sea, la idea de esta ponencia era mostrar un método, un proceso, una herramienta, mejor dicho, y luego ver cuáles podrían ser las posibilidades de uso, ¿no? Dependiendo si es que nuestros intereses son intereses más urbanos o son intereses más de pueblos, ¿no? Muchas gracias, James. No, gracias a ustedes.